Imagina por un momento que estás en medio de una conversación común, con amigos o familiares, y alguien, queriendo asegurar que dice la verdad, exclama sin pensarlo, «Lo juro por Dios». Para muchos, es apenas una frase más, casi automática, como un tic del lenguaje. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué hay detrás de esas palabras? ¿Será realmente inofensivo, o podría esconder un pecado que hemos normalizado sin darnos cuenta? Hoy vamos a sumergirnos en esta pregunta que quizás nunca te hiciste, pero cuya respuesta puede transformar la manera en la que hablas, e incluso, la manera en la que entiendes tu relación con Dios. Para comprender la magnitud de esta frase, primero tenemos que viajar al pasado, a los tiempos bíblicos. En la cultura judía antigua, los juramentos tenían un peso enorme. No eran simples expresiones, sino pactos solemnes, compromisos hechos con el alma, donde la persona que juraba invocaba al mismo Dios como testigo de lo que decía. Un juramento no era un recurso retórico para dar énfasis. Era una declaración cargada de responsabilidad espiritual. Si alguien decía, «juro por Dios», estaba implicando que el Creador avalaba sus palabras y que, en caso de mentir, quedaba expuesto al juicio divino. La Torá, la ley de Moisés, ya advertía, «No jurarás en falso por mi nombre», profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Levítico 19:12. Desde allí vemos que no se trataba de un asunto menor. Jurar en vano era un pecado directo contra el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Jesús y los juramentos. Avanzamos en la historia y llegamos a Jesús, quien en el Sermón del Monte lanzó una de las declaraciones más radicales sobre este tema. También habéis oído que se dijo a los antiguos, «No jurarás en falso, sino cumplirás al Señor tus juramentos». Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Sea, pues, vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5, 33-37. ¿Qué significan estas palabras? Jesús no solo repite la advertencia antigua, sino que va más allá. Nos invita a no depender de juramentos en absoluto. Nos enseña que el valor de la palabra de un seguidor de Dios debe ser tan íntegro y tan verdadero, que no necesite ser reforzado con promesas o juramentos solemnes. Reflexión sobre el lenguaje cotidiano. Ahora volvamos al presente. ¿Cuántas veces hemos escuchado, o incluso dicho, frases como, «Lo juro por Dios, es verdad. Te lo juro por mi madre. Juro por lo más sagrado que tengo». La mayoría de las veces lo hacemos sin pensar. Son expresiones que aprendimos en casa, en la escuela, en la calle. Pero el peligro está en la ligereza. Usar el nombre de Dios como si fuera un simple adorno para reforzar nuestras palabras nos expone a algo que la Biblia llama tomar el nombre de Dios en vano. Y ese es uno de los 10 mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. El problema real, el corazón. Aquí debemos hacer una pausa importante. El problema no está solamente en la frase, sino en lo que revela del corazón humano. Cuando alguien siente la necesidad de jurar, en realidad está admitiendo que su palabra sola no tiene suficiente peso. ¿Por qué necesitamos invocar a Dios para que nos crean? ¿Será que nuestra integridad no es suficiente? Jesús nos recuerda que nuestro sí debe ser sí, y nuestro no debe ser no. Si somos personas de verdad, de palabra confiable, entonces no necesitamos apoyarnos en juramentos para ser creídos. Ejemplos bíblicos de juramentos. En la Biblia encontramos ejemplos de juramentos solemnes, algunos aprobados y otros condenados. Abraham juró delante de Dios en algunos pactos, y en ocasiones, los juramentos eran aceptados como una forma seria de compromiso. Pero al mismo tiempo, Jesús y los apóstoles advierten contra el uso excesivo o superficial de los juramentos. Santiago, en su carta, repite con firmeza, «Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no, no, para que no caigáis en condenación». Santiago 5:12. La Biblia, en resumen, no condena todo juramento de manera absoluta, pero sí condena el uso ligero, superficial o falso del nombre de Dios. Ejemplos cotidianos. Pensemos en situaciones reales. Un joven atrapado en una mentira, que para defenderse exclama, «Lo juro por Dios que no fui yo». Una persona que promete cumplir algo, pero refuerza su promesa con, «Si no lo hago, que Dios me castigue».
O incluso alguien que en un tribunal levanta la mano y jura decir la verdad, pero planea manipularla. En todos estos casos, el problema no es solo la frase, sino la falta de integridad detrás de ella. Foco lección espiritual. La gran enseñanza es esta: el nombre de Dios es santo, sagrado, y debe ser tratado con reverencia. No podemos usarlo como si fuera un comodín para darle fuerza a nuestras palabras. Cada vez que pronunciamos un nombre, deberíamos hacerlo con el corazón consciente de a quien estamos invocando. El llamado de Jesús es a vivir de manera tan íntegra, que nuestra palabra sea suficiente. Que los demás confíen en nosotros sin necesidad de juramentos, porque saben que hablamos con verdad. Entonces, volvamos a la pregunta inicial: ¿es pecado decir lo juro por Dios? La respuesta es clara: sí lo es, cuando usamos el nombre de Dios a la ligera, cuando lo invocamos en vano, o cuando lo hacemos sin la reverencia debida. No es solo una cuestión de palabras, es un reflejo de nuestra integridad y de cómo tratamos lo sagrado. La próxima vez que estés a punto de decirlo, recuerda esto: tus palabras tienen poder, tu sinceridad tiene peso, y tu vida debe hablar más fuerte que cualquier juramento. Porque al final, el verdadero cristiano no necesita decir, lo juro por Dios. Su vida misma es el juramento más claro de que la verdad habita en su corazón.